Papel de los macrófagos. Dice, las células predominantes en la mayoría de reacciones inflamatorias crónicas son los macrófagos. Estos contribuyen a la reacción secretando citocinas y factores de crecimiento que actúan sobre diversas células destruyendo agentes invasores y tejidos extraños y activan al linfocito T. Muy bien. La activación de los macrófagos por vía alternativa producen el óxido nítrico y los radicales de oxígeno y aumentan las enzimas lisosómicas y producen la muerte de los microorganismos, los macrófagos por vía alternativa. Tenemos que la activación de los macrófagos se hace por dos vías, por la clásica, que sería aquella en la que participan el óxido nítrico y los radicales libres de oxígeno, pero por la vía clásica, no la alternativa. En cambio, la vía alternativa es la que es inducida por citocinas como el interferón gamma, interleucina 4, y estos no son microbicidas por la vía alternativa. Y yo les pongo, la activación de los macrófagos por la vía clásica no son microbicidas. Entonces está al revés. Es también incorrecta. La única correcta sería la A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿están escuchándome? Sí, doctora. Muy bien, vamos a hablar de los granulomas ahora. Dice los granulomas que son una forma de inflamación crónica. Entonces, habla sobre la inflamación granulomatosa. Se caracteriza por acúmulos de macrófagos, linfocitos B, a veces necrosis central, como en el caso de la necrosis caseosa del granuloma tuberculoso. Muy bien. En el granuloma cuerpo extraño, habitualmente este cuerpo extraño es identificado en un extremo. Un momentito. Dice, se caracteriza por acúmulos de macrófagos, linfocitos B. No hay linfocitos B en los granulomas. La inflamación granulomatosa tiene linfocitos T. ¿Ya? A veces necrosis central, pero no linfocitos B. No linfocitos B. Los linfocitos B son los que fabrican las inmunoglobulinas a través de las células plasmáticas. No están en los granulomas. En el granuloma cuerpo extraño, habitualmente el cuerpo extraño es identificado en un extremo del granuloma. No es cierto, siempre está en la parte central. Ejemplo, en este caso del tofo gotoso, el ácido úrico está en la parte central del granuloma. Los macrófagos siempre están alrededor de él, no está en un extremo. No. Entonces también esa está equivocada. Acá dice, en el granuloma, vamos a bajar un poquito, en el granuloma inmunitario es causada por agentes capaces de inducir una respuesta mediada por linfocitos T. Eso sí, porque existen dos tipos, ¿no? El de cuerpo extraño y el inmunitario. Y el inmunitario es aquel mediado por linfocitos T. Todas son incorrectas, tampoco, ¿no? Entonces la única verdadera es la C. ¿Preguntas hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta? Entonces continuaremos. En el síndrome de Sjögren, vamos a ubicarlo al síndrome de Sjögren. Ustedes están repasando su libro de Robbins. Es el texto oficial, entonces es conveniente que ustedes lo lean bien porque nosotros siempre los profesores nos vamos a guiar por un texto que nos lleve
a estudiarlo bien y aprenderlo, aprender las enfermedades de este texto. Entonces dice, en el Sjögren, en la patogenia participa la activación aberrante de los linfocitos T y B. Así es, exactamente. Participan los linfocitos T y B, y ahí dice, etiología y patogenia. Linfocitos CD4 colaboradores y linfocitos B. Muy bien. La segunda, la B, dice, se caracteriza por queratoconjuntivitis, es así, serostomía, o sea, la sequedad de las glándulas salivales. Incluye también sinovitis y neuropatía periférica. Ya les decía, también incluye alteración en los ganglios y también puede provocar neuropatía y sinovitis. Y eso lo dice vuestro libro en las páginas 256, 226 y 227, por ahí. Ahora, dice, los anticuerpos más específicos, en un 75 a 95% son ROSSA y la SSB. Y acá tenemos en vuestro libro una tabla, que es la tabla 610, que enseña o muestra todos los anticuerpos más importantes en las enfermedades autoinmunitarias sistémicas. Habla del lupus, de la esclerosis, del Sjögren. En este caso dice anticuerpos específicos en la enfermedad de Sjögren. ROSSA, la SSB. ¿En qué porcentaje? Dice 70 a 95%. 75 a 95%. Entonces, todas son correctas acá. Esta es la respuesta, la D. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Y ustedes no me están preguntando nada y no están preguntando nada. Bueno, téntigo vulgar. Mediante el signo de Zank se logra desprender la epidermis suprabasal. Ustedes expusieron este tema y dijeron el signo de Nikolsky. El signo de Nikolsky consiste en ajustar la ampolla, desprender la piel y dejar denudado ese pedazo de tejidito que nos permite ver ya solamente la capa basal de la epidermis y sale el líquido de la ampolla, pero es el signo de Nikolsky, no el signo de Zank. Así que esa no es la verdadera. La inmunoglobulina G actúa contra la desmogleína 1 y 3. Esto ustedes ya lo sabían, lo conocían, lo estudiaron, y esa es la respuesta correcta, porque el estudio de la inmunofluorescencia del tejido no detecta linfocitos, detecta inmunoglobulinas y complementos. Los que se marcan con la fluoresceína son los anticuerpos, los antígenos y los complementos, nunca linfocitos. De modo que la correcta es la B. A ver, preguntas, jóvenes, por favor. Bueno, hablemos del infarto. Este infarto es la imagen, son imágenes que ustedes tienen en vuestra guía que se ha mostrado acá. Entonces dice en el infarto, y vamos a buscar la página donde hablamos de infartos. Muy bien, entonces tenemos trombosis, infarto, embolía, infarto.
Los infartos rojos se producen por oclusiones arteriales. Los infartos rojos se producen por oclusiones venosas, dice el libro. Y eso lo dijimos en las clases también. Luego dice la siguiente pregunta. Los infartos blancos aparecen con oclusión venosa y circulación doble. Ya, y en el libro dice, el infarto blanco aparece con oclusión arterial. O sea que ahí había una inversión. Ahora dice, la necrosis isquémica se hace posible 4 a 12 horas después de producido el infarto. Y eso es cierto. ¿Por qué? En vuestro libro también dice que inclusive cuando un cadáver, una persona se ha muerto de infarto, cuando le hacen el estudio del corazón en ese momento no van a encontrar nada sino 12 horas después, de 4 a 12 horas después. Por eso es que cuando algunas veces llegan al hospital, los pacientes presentan alteraciones en el electromiocardiograma o en alguna prueba cardiológica, pero no hay necrosis en ese momento aún. La necrosis isquémica recién se hace visible después de horas. Lo único que en ese momento tenemos es una oclusión y eso provoca esta necrosis. Sin embargo, la necrosis se toma su tiempo, no es inmediato. Y el dolor es provocado por la oclusión. Una oclusión que hace que este tejido sufra, pero empieza a necrosarse porque hace una necrosis isquémica, pero recién a las horas, no inmediatamente. Así que la respuesta correcta es la C. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Una consulta. En esa misma pregunta, en la necrosis isquémica se hace visible de 4 a 12 horas. eh, ¿No es más tiempo? O sea, ¿no es a partir como que de las 10 horas, 11 horas? Bueno, el libro dice 4 a 12 horas. Yo pienso que depende de la magnitud del infarto, depende de qué vaso sea alterado, sea trombosado. Si es uno grande, el dolor va a ser inmediato y la necrosis va a comenzar un poco antes. Ejemplo, una trombosis en una femoral, en una arteria femoral que es bastante grande, va a provocar un dolor intenso y va a empezar la necrosis a las 4 horas, no a las 12. A las 4 horas. Y eso lo dice el libro en la página 120. Gracias, doctora. No, no hay por qué. Muy bien. Entonces, si no hay otra pregunta o alguna otra pregunta, por favor. Entonces, procederemos a dar las clases. Y entonces, hoy día hablaremos de tumores. Y tenemos que comenzar diciendo que las neoplasias son benignas y malignas. Y antiguamente se decía neoplasia a todo bultito que apareciera en el cuerpo. Sin embargo, un edema acompañado de una congestión vascular podría provocar un pequeño nódulo. Una inflamación podría provocar un nódulo, pero el tumor propiamente
es una proliferación incontrolada de un tejido, de un grupo de células de un tejido. Entonces, una definición más moderna de neoplasia tendría que ser aquella que dice que es una alteración en el crecimiento celular desencadenada por una serie de mutaciones adquiridas que afectan a una sola célula inicialmente, y después esta da una clona y es su progenie de la clona la que provoca este tumor. Ahora, decíamos que existen tumores benignos y malignos, pero todos los tumores tienen células neoplásicas que constituyen el parénquima y el estroma es el tejido conectivo, son los vasos sanguíneos, es la colágena, son las fibras, las que constituyen el estroma del tumor. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de tumores benignos, son aquellos que macroscópicamente y microscópicamente son relativamente inocentes. Están localizados, están encapsulados o delimitados y cuya extirpación quirúrgica puede ser local y es simple para el cirujano una extirpación por decolación. Simplemente el tumor, como tiene cápsula, el tumor benigno, empiezan a desprenderlo del tejido que le rodea. En cambio, el tumor maligno no es encapsulado, no es delimitado, más bien es infiltrante. Crece en forma incontrolada y destruye las estructuras adyacentes. Busca los vasos para poder viajar a través de los vasos linfáticos o de los arteriales o venosos a otros lugares, a otros órganos y metastatizar. ¿Qué quiere decir? Crecer en otro órgano que no sea donde nació. Por ejemplo, un tumor de mama que puede metastatizar a hueso o a cerebro a través de un viaje por un vaso linfático o por un vaso venoso o arterial. Entonces, los tumores benignos, todos los tumores terminan en oma, los benignos, un mioma, un leiomioma, un schwannoma. En cambio, su contraparte maligna, por ejemplo, un adenoma, ¿ya? Tiene una contraparte maligna, que es el carcinoma, y sería adenocarcinoma. O sea, en el tejido epitelial vamos a tener como benignos el adenoma y como maligno el adenocarcinoma en el epitelio glandular. Ahora, si se trata de epitelio escamoso, vamos a decir, el maligno sería un carcinoma de células escamosas y el benigno sería podría ser un papiloma o podría ser un epitelioma. Muy bien. Cuando es un tumor de tejido conectivo, tiene el nombre del tejido conectivo que le da lugar, por ejemplo, si es un tejido vascular, son vasos, se llamará angioma, hemangioma, y el maligno se llamará hemangiosarcoma. Y el músculo liso será un leiomioma, el benigno, y el maligno un leiomiosarcoma. En el tejido hematopoyético va a dar lugar a los tumores, a los linfomas que son malignos, las leucemias que son malignas. Entonces, esos casi en su totalidad son malignos, los plasmocitomas también.
¿Qué más podemos decir? ¿Cuál es la diferencia entre el benigno y el maligno? Por ejemplo, son varias las diferencias. El benigno tiene diferenciación, una muy buena diferenciación. ¿Qué quiere decir? Que las células de este tumor se parecen al tejido normal. Son un poco más grandes, están en una mayor cantidad, pero se parecen. En cambio, los malignos son desdiferenciados. Inclusive, el término anaplasia se usa cuando la desdiferenciación es muy grave. Son tumores que en lugar de conservar esa forma rectangular o cilíndrica de un epitelio, se convierten en formas ovaladas, estrelladas, multinucleadas, gigantes. Entonces, eso es diferenciación. El pleomorfismo es otra característica del tumor maligno. El pleomorfismo consiste en que las células son bastante grandes, bastante feas, con los núcleos muy, muy grandes o múltiples núcleos. Ese es el pleomorfismo. El mismo núcleo, la membrana nuclear del maligno, es una membrana mellada, es una membrana irregular. En cambio, en el benigno es una membrana lisa. Las mitosis, que es la forma en que proliferan las células, la mitosis de los tumores benignos pasan por la anafase, telafase, metafase. En cambio, en los tumores malignos son mitosis anómalas. La otra característica es el crecimiento de los benignos es por expansión, empujan al tejido normal. En cambio, el maligno es infiltrativo, infiltra, no empuja, se mete y busca vasos para metastatizar. La otra es la irrigación. La irrigación del benigno es mucho menor que la irrigación del maligno. El maligno necesita crecer, tiene una avidez por las arterias, por tener mucho alimento, entonces crece desmesuradamente con muchos vasos y hay zonas que han crecido más de la cuenta y los vasos están insuficientes, los arteriales, por lo tanto el tumor se necrosa. Es otra característica del maligno. Muy bien. Ya que hemos hecho esa diferenciación, vamos a hablar de los tumores benignos, como es el fibroadenoma mamario, que es un tumor, como lo vemos acá, es un tumor que tiene una delimitación. Podríamos hablar que tiene cápsula, pues propiamente no es una cápsula, sino una delimitación. Este es el tejido normal, el que está a la derecha, la mama normal. Tiene un tejido adiposo, tiene su lobulillo, tiene sus conductos, pero en el tumor esto está deformado. Hay mucho tejido conectivo, hay también una proliferación glandular, pero esta proliferación glandular está deformada por este tejido conectivo fibroso que lo alarga, lo deforma y vamos a ver unas fotitos a mayor aumento. Y ahí está, tejido conectivo que está estrechando estos conductos, los está deformando. Algunos no, pero estos sí. Y entonces este tejido tiene componente de estroma y componente glandular. Y por eso es que dependiendo de la cantidad de glándula o de estroma es que se los clasifica en fibroadenoma pericanalicular, intracanalicular, el tipo mixto, el fibroadenoma juvenil, el fibroadenoma compuesto. Existen varios tipos. ¿Ya? Este es el tejido mamario normal, como ustedes lo conocen. Los lobulillos que tienen sus acinos, no, es el acino que tiene sus lobulillos y cada lobulillo
tiene su conductillo, y esa es de la unidad TLDU, que lo hemos visto en histología. Y cada conductillo se une con los otros y forman conductos mayores, y todos terminan en los conductos galactóferos en el pezón, ¿no? Porque esta mama tiene una actividad, la actividad que le confiere la naturaleza alimentar al niño cuando éste no tiene todavía capacidad de hacerlo en forma autónoma, no tiene dientecitos, y eso pasa no solo con los seres humanos, sino también con los animalitos. Entonces, este es el tejido tumoral, y comparen, hay mucho tejido fibroso que está deformando a las glándulas. Entonces, acá hay una proliferación de glándula y de tejido conectivo. ¿Ya? Entonces, está muy claro, este es un tumor benigno que se da en mujeres, no solo en mujeres, también en varones, más o menos jóvenes, en la segunda, tercera década de la vida. Yo he visto fibroadenomas en jovencitas de 19, de 20, de 17 años, y son a veces gigantes esos fibroadenomas. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Por favor, pregunten. Doctora, disculpe una pregunta. Dijo que el tejido conjuntivo fibroso, claro, a veces podría reducir el tamaño, ¿no?, de los lobulillos, pero la disposición de este tejido benigno es indistinto, o sea, puede estar en cualquier lugar de la mama, o tiene una predisposición por los lobulillos, o también, por ejemplo, puede estar en la periferia. No, mira, que toda la mama tiene los lobulillos, y dentro de los acinos, ¿no? Y cada acino tiene su lobulillo, y los lobulillos forman los lóbulos, tienen sus conductillos, y luego los conductos forman conductos más grandes. Entonces, toda la mama tiene ese componente parenquimatoso, y el resto es tejido adiposo y un poco de tejido conectivo laxo. Y entonces este tumor crece en forma circunscrita, como una bolita, ya redondita, ovaladita, y delimitada, separadita del tejido normal. No tiene preferencia por algún sitio, porque está en cualquier lugar de la mama, porque en toda la mama tenemos parénquima, en toda la mama. Inclusive en la parte de la axila hay una zona que se llama la cola de la mama. Allí también, en la cola de la mama, puede darse lugar a tumor benigno y maligno. Hace poco yo he visto un carcinoma que creció en la cola de la mama, no en la mama propiamente, sino en ese pedazo que se mete a la axila. Entonces, no tiene preferencia, porque en toda la mama tenemos conductos y lobulillos. Y las mamas son mucho más suculentas, más grandes, cuando está dando de lactar la mujer. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a pasar a ver un leiomioma. Acá dice leiomioma uterino, pero el leiomioma es un tumor benigno dependiente del músculo liso. Ya, como su nombre lo dice, mioma, no dice leiomiosarcoma, sino leiomioma, es benigno, está circunscrito, propiamente no tiene una cápsula, pero crece dependiente del músculo liso de los vasos. El músculo liso está en los bronquios, el músculo liso está en el útero. En el útero es donde más encontramos este tumor. Entonces, se localizan en la pared, o sea, en pleno miometrio, cerca del endometrio, cerca de la serosa, o en el medio. Entonces,
Se dicen leiomiomas intramurales, submucosos, subserosos. Y estas células, como ven acá, y vamos a ver mejor a mayor aumento, ¿no? Se disponen en haces, ¿no? Estas fibras musculares están en haces. Acá está un corte transversal, acá es un corte longitudinal. ¿Y por qué sé que es músculo liso y no es estriado? Porque en histología hemos aprendido que el estriado tiene estrías. 1, 2. Los núcleos del músculo liso son diferentes a los núcleos del músculo estriado. Los núcleos del músculo liso tienen los bordes romos. Ahí vemos este núcleo. Tiene los dos bordes, es ovaladito el núcleo, pero sus extremos son romos. En cambio, en el músculo estriado, tiene un borde romo y un borde afilado. Y el núcleo del fibroblasto tiene los dos bordes afilados, terminan en punta de lápiz, ¿ya? Entonces, por ahí también reconocemos que es músculo liso. Entonces, este es músculo liso, por lo tanto es un leiomioma, que puede ser de varios lugares, pero más frecuentes en el útero, ¿no? Entonces, ¿en qué edad se presentan? En la mujer, obviamente, es en las edades perimenopáusicas, a 45, 40, 50 años, a esa edad principalmente. Y pueden ser múltiples y pueden estar influenciados por las hormonas. ¿Por qué? Porque cuando están embarazadas crecen más de la cuenta. Entonces, antes del embarazo es conveniente ver cómo está ese útero. Si está con miomas, hay que sacar los miomas porque corre riesgo de sangrar en algún momento, de tener un aborto o un parto prematuro. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Doctora, una pregunta. Sí. Si sería, digamos, pues una neoplasia en tejido muscular estriado, entonces ya no se llamaría leomioma, ¿verdad? Se llamaría, tiene otro nombre, ¿verdad? Claro, Rhabdomioma. muy bien, rabdomioma. Y si fuera maligno sería un rabdomiosarcoma. Muy bien, exactamente así es. ¿Alguna otra preguntita? Sí. Una consulta. No sé si esté bien o esté mal. En histología escuché como que cuando había algún cáncer de útero había como que los niveles y que dependía de la afección que tenía en las células hasta llegar a la capa basal, que los que están en la capa basal, o sea, la colonización que llega hasta la capa basal es los casos más graves de cáncer. No estamos Eh, hablando de displasia. Tú estás hablando de displasia. O sea, los LIE, lesión intraepitelial escamosa. En el cuello uterino, antes de que se dé lugar al cáncer, al carcinoma, porque el cuello uterino tiene epitelio escamoso, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un carcinoma de células escamosas. Antes de que se dé el carcinoma de células escamosas, se dan lesiones premalignas, que son las displasias. Antiguamente se llamaban displasias, actualmente lesión intraepitelial. En algún momento se llamó neoplasia intraepitelial, NIC. Bueno, ahora es lesión intraepitelial. Muy bien, que es provocada por el papilomavirus humano. Y hay varios serotipos. Bueno, la displasia leve o LIE de bajo grado es aquel que afecta solamente la capa, un tercio superficial de todo el espesor del epitelio. El de alto grado es aquel que afecta ya a partir de la mitad para hasta la capa basal. Hay el LIE de alto grado que puede ser equivalente al NIC2 o al NIC3. Cuando es 2, es solamente 2 tercios
Y en cambio el 3 es todo el espesor de la capa del epitelio. Y eso ya está colindando con un carcinoma in situ, porque el invasivo es aquel que ya transgredió la membrana basal y ya se metió al estroma, ¿no es cierto? Entonces, carcinoma es diferente a lesión intraepitelial o NIC o displasia. Entiendo, doctora. Muchas gracias por la aclaración. Muy bien. Entonces vamos a hablar de este siguiente tumor, que es un adenoma pleomórfico de la glándula salival. Y cuando decimos adenoma, estamos hablando de un tumor benigno de una glándula, ¿no es cierto? Puede haber adenoma en el hígado, puede haber adenoma en la hipófisis, puede haber adenoma en el intestino, en el estómago. Este caso es de la glándula salival. Muy bien, el adenoma pleomórfico es el tumor más común de la glándula salival. Ahora, la glándula que más se afecta es la parótida. Ahora, la otra cosa, que esta neoplasia también tiene dos componentes. Uno es el epitelial y el otro es el componente estromal. El componente epitelial es tan importante como el estromal. Esta es la glándula salival. Parece ser una parótida. Muy bien. Y este es el tumor. Y estamos viendo cómo está delimitado. El tumor está delimitado. No está pegado, no como los tumores malignos, no está infiltrando. Muy bien. Entonces, tiene una composición tanto de epitelio como de tejido conectivo. Y lo vamos a ver a mayor aumento. Por eso es que, y este tumor recurre, esa es una cosa peligrosa. Siempre los cirujanos tienen que sacar con un poco de tumor, de glándula normal para que no recurra, porque son tumores recidivantes. Recurren y hasta algunos dicen puede malignizarse a partir de tanta recurrencia. Bueno, este es el tejido, ¿ya? Acá están las glándulas y acá está el estroma. Y el estroma se caracteriza porque tiene unas características de hialinización, de metaplasia condroide, parece que fuera una matriz condroide o hasta puede haber metaplasia ósea. Y vamos a ver en el patólogo Lines para que lo veamos mejor porque acá tenemos buenas figuritas y vamos a buscar glándulas salivales, salivary glands, salivary glands. Vamos a buscar acá al adenoma pleomórfico. Adenoma pleomórfico, porque también hay adenomas monomórficos, ¿no? De un solo componente, pero este es con dos componentes. Dicen que hasta tres componentes. Bueno, acá vamos a leer. Estos libros son actualizados, entonces están actualizados al 12 de mayo del 21. ¿Y qué nos dicen acá? Son expertos en patología que nos dicen lo siguiente. El adenoma pleomórfico también se llama tumor mixto de la glándula salival. Dices benigno, es una glándula, es una neoplasia de la glándula salival trifásica, compuesta por epitelio, células ductales, células mioepiteliales y estroma condromixoide. O sea, mixoide, pero también cartilaginoso, un estroma de tipo cartílago. Muy bien, dice, es la neoplasia más común de las glándulas salivales. También se le llama terminología tumor mixto benigno, más común en chicos y en adultos, o sea que da lo mismo, pero más frecuente en mujeres que en varones, 2-1. Digamos, dice tumor, ay caramba,
Ya. Tumor que se reseca completamente con márgenes negativos. Se entra a la enucleación, es lo que les decía. En la enucleación se saca en forma manual, pero es de alto riesgo porque puede haber recurrencia. Conviene sacar con tejido normal. Muy bien, acá vamos a ver fotitos. Y acá estamos viendo un bulto a nivel de la parótida, porque es la glándula más afectada. La parótida es la que más tiene adenoma pleomórfico, ¿ya? Este tumor mixto benigno tiene la forma de un nodulito, que está haciendo como una sobresaliencia, ¿no? Un bulto. Entonces el cirujano acá pinta por donde va a resecar, va a cortar. ¿Ves? Acá en esta placa se ve el nodulito. Como es benigno, está circunscrito, ¿no? Pero también acá se ve que está la glándula, está naciendo de la glándula. Acá está ya resecado. Y ahora vamos a ver fotitos de la microscopía de este tumor. Macroscopía, ahí está. Esta es la glándula salival. La han sacado con su glándula y este es el adenomita. Fíjense cómo es de un color medio blanquecino. Tiene este aspecto medio brillante, cómo lo tiene el cartílago, medio blanquecino. Acá, bueno, acá hay varios, ¿ah? Acá hay esto y también estos otros. Este es un adenoma recurrente. Probablemente lo sacaron muy poquito de tumor y empezó a crecerse en múltiples lugares ya de la glándula. Bien, acá está bien delimitado y fíjense de qué color es. Y eso es porque tiene una matriz condroide. Igual acá, el cartílago tiene este color. Es matriz condroide que tiene este tumorcito. Miren ese color. Bueno, vamos a ver microscopía ahora. Comenzamos por este, que es como una masa encapsulada. Esta es la glándula normal y acá está encapsuladito. Y fíjense, esta es la matriz mixoide, media azulada, media celestosa. Acá tiene pseudópodos, tiene como dos patitas. Acá son múltiples porque es recurrente. Ha recurrido porque no lo sacaron completamente. Y acá ustedes están viendo como cartílago, este es el estroma cartilaginoso, se parece al cartílago normal. Esta es la parte glandular y esta es la parte del estroma cartilaginoso. Entonces hay un ducto, acá hay células mioepiteliales y el componente condromixoide. Entonces, este tumor, ya según la etiología o la definición más moderna, es trifásico más que bifásico, ¿no? Células mioepiteliales ahí, igual, también. Y acá hay una metaplasia escamosa, parece epitelio escamoso. Muy bien. Entonces, seguimos con nuestros tumores. ¿Alguna pregunta, por favor? Para pasar a la siguiente, ¿alguna pregunta?
Entonces hablaremos de esta neoplasia. ¿Quién me quiere decir qué significa angiolipoma? Angio, por un lado, lipoma por otro. A ver. Señorita delegada, ¿qué cosa significa angiolipoma? Angio viene de Doctora, sí, sí. creo que es un tumor. O sea, angio es vasos sanguíneos Muy y bien, lipoma es grasa. muy Entonces bien. vendría a ser un tumor que está en los vasos sanguíneos, un tumor de grasa de los vasos sanguíneos. Exacto. Un tumor que tiene vasos, es un tumor lipomatoso que tiene vasos. Es un tumor que se lo clasifica dentro de los lipomatosos, pero que tiene vasos. Es generalmente subcutáneo, es un nodulito doloroso. Duele el angiolipoma. Y miren ustedes, ahí está el tejido adiposo y acá están los vasitos, que generalmente son vasitos de paredes delgadas. Entonces, así se ve el angiolipoma en la microscopía. Pero vamos a buscar en el patólogo Lais otra vez algo de un poco más de fotitos en soft tissues. Soft tissues. Ya. Entonces, acá está en el grupo de los tumores lipomatosos, o sea, los adiposos, el angiolipoma. Muy bien. Este angiolipoma es una variante de un lipoma. Nódulo subcutáneo compuesto por adipocitos con vasos de paredes delgadas y trombos de fibrina. Después dice, asienta en la pubertad, en los jóvenes adultos. Después dice, 5% puede ser familiar, usualmente en la piel. En 2/3 se localiza en el antebrazo y en la pared anterior del tórax, también en las piernas y en las extremidades distales, raramente en la región de cabeza y cuello. Es doloroso y múltiple, son nódulos múltiples. Después dice, puede actualmente ser hemangioma. Bueno, ya. Vamos a ver ahora su macroscopía y su microscopía. Este es un angiolipoma de la planta del pie. Y si ustedes lo ven ligeramente azulado, vamos a ver la siguiente figura. Ya, estas ya son placas que nos muestran al tumor, pero más que las placas me gustaría ver figuras de histología. Entonces les voy a mostrar acá la apariencia microscópica del tumor que estaría acá. Si ustedes ven acá, tejido adiposo con vasos, ¿no? Tejido, este es el angiolipoma, acá está, delimitado está. Entonces, si ustedes ven, mucha grasita con vasitos, vasitos, vasitos. Vamos a ver las siguientes. Igual, tejido adiposo, vasitos, vasos, vasos, ambos componentes. Vasos acá, muchos vasos y acá el tejido adiposo. Bueno, acá estos son proliferaciones vasculares. Y con el CD31, que es un marcador por inmunohistoquímica, podemos ver a los vasitos. Y el resto es tejido adiposo. Vean todas estas luces de estos vasitos de todo tamaño, pero de paredes delgadas, ¿no? Igual acá está con actina músculo liso, que también tiñe la pared de los vasos.
igual un tumor que tiene mucho tejido adiposo y vasos. Un vaso, tejido adiposo, acá hay otro tejido, otros adipositos, adiposito y vasos adipositos. Muy bien. Entonces, hemos visto esto de el angiolipoma. Hemangioma. El hemangioma igual angio viene de, acá está, angio. Es un tumor de vasos. El tumor puede desarrollarse a partir de los vasos arteriales o de los venosos. Y de los grandes o pequeños, hay hemangioma cavernoso, hemangioma venoso, hemangioma arterial, hemangioma capilar, es decir, son muchos los hemangiomas, pero tumor vascular. Entonces, acá, por ejemplo, nos está mostrando un hemangioma subcutáneo, ¿no? Acá hay muchos vasitos que parecen ser vénulas, están con su sangrecita, y la piel suprayacente, la que está por encima del tumorcito, se ha alterado también porque se da lugar a factores de crecimiento que, liberados por el tumor, que sin ser maligno, provocan cambios en el epitelio suprayacente y este se ha elongado, se ha hiperplaseado y esto se denomina acantosis en términos patológicos. Acantosis es la hiperplasia del epitelio. Nuevamente, para ver estos vasos que parecen vénulas, parece un hemangioma venular, porque son de paredes delgadas, pero que están repletos de sangre, parece venoso. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces podemos seguir. El granuloma piógeno es un hemangioma capilar. Pero ¿por qué le llamamos granuloma piógeno? Porque hay tejido de granulación. ¿Y por qué hay tejido de granulación? Porque hay una erosión. Siempre que exista un hemangioma con erosión, con úlcera, va a ser considerado granuloma piógeno. Entonces acá estamos viendo un epitelio que está denudado porque está ulcerado, ¿no? Y acá hay un tejido de proliferación, pero hay muchos vasos y entonces lo consideramos un hemangioma capilar, pero en lugar de llamarlo hemangioma capilar, lo llamamos granuloma piógeno. Este término granuloma piógeno fue acuñado en el siglo pasado, pero persiste y justamente por esta razón, porque si el hemangioma capilar está ulcerado, se denomina granuloma piógeno. Igual en este corte vemos acá el epitelio con una costra hemática que hace ver erosión y debajo de él este tejido de granulación con esta proliferación vascular capilar y que en lugar de llamarlo hemangioma capilar, lo llamamos granuloma piógeno por esta razón, por la erosión. Muy bien, acá, hasta acá, preguntas, por favor. Bueno, vamos Doctora, a una consulta. Sí. ¿A través de qué estudios uno puede, o sea, encontrar ese tipo de granulomas? Mira, el que lo va a descubrir va a ser el clínico o el dermatólogo, porque va a ser un nodulito rojito, ulceradito, y el paciente le dice, doctor, esto me está creciendo desde hace tal mes, tanto tiempo,
Y entonces el dermatólogo se lo saca y ya se da cuenta, ya clínicamente establece un diagnóstico de hemangioma o algo así, lo manda al patólogo y el patólogo ve en la microscopía y encuentra esta úlcera con el hemangiomita y le llama granuloma piógeno. Entonces, eso es el clínico y el patólogo. No hace falta ningún otro estudio, no una ecografía, ni una tomografía, ni nada por el estilo. Y doctora, en el caso anterior, en el caso de hemangioma, ¿ahí cómo se diagnosticaría? Igualmente, el hemangioma, dependiendo del tamaño, pueden haber hemangiomas superficiales que se ven como nódulos de color violáceo, rojitos, pero también pueden haber hemangiomas viscerales. Por ejemplo, en el hígado puede haber un hemangioma. En el intestino puede haber un hemangioma. En cualquier parte de nuestro cuerpo donde hayan vasos pueden haber hemangiomas. Hemangiomas cerebrales pueden haber. Entonces, dan manifestaciones. Por ejemplo, un hemangioma cerebral, como va creciendo y hace efecto de masa, va a empezar a empujar a los otros, a todo el parénquima contra el cráneo, que es hueso y que es sólido. Entonces, van a tener dolores de cabeza, dolores y después mareos, quién sabe, hasta podría sangrar. Y entonces el paciente va a hacer algún ictus o va a hacer un coma. Entonces le harán una placa y descubrirán que tiene este tumor. O el hígado se va a crecer y van a encontrar un nódulo dentro de él y van a, por un estudio de ecografía o tomografía, y se van a dar cuenta que es un hemangioma, es un tumor vascular. O si es subcutáneo es mucho más fácil porque van a darse cuenta los dermatólogos o el clínico que se trata de un tumorcito de color rojito, un nodulito medio azulado, y entonces este tiene la pinta de hemangioma y lo sacan, ¿no? Bueno, entonces este siguiente tumor se denomina osteocondroma. Y alguien me quiere decir qué componentes podría tener este tumor. Osteocondroma. Tiene esta palabra tiene dos partes. Elementos tanto óseos como cartilaginosos. Perfecto, muy bien. Es un tumorcito que tiene estos dos componentes y también le llaman exostosis, ¿ya? Es un tumor de jóvenes que generalmente está alrededor de una articulación que une huesos largos, la rodilla, es muy común. Por un lado el fémur y por otro lado la tibia, que son huesos largos, y entonces este tumor crece a un costado de la cápsula articular o próximo a la cápsula articular. También se llama casquete cartilaginoso. Muy bien, entonces, ya les decía, crece en la metáfisis, en la parte final, cerca de la articulación. Son generalmente varones y generalmente jóvenes. Entonces, lo que vamos a ver es esto, una proliferación de cartílago y hueso. Cartílago normal, pero en cantidad, en una gran cantidad, porque lo normal es que el cartílago de la articulación tenga pues un pericondrio finito y un poquito de cartílago y ya está. Pero acá hay una proliferación, hay toda una masa, perdón, siempre me salgo, ¿no? De cartílago y luego el hueso es una trabécula ósea totalmente normal.
Entonces, este tumor es el que le llaman osteocondroma. Y es muy fácil de reconocer, es un bultito que lo sacan fácilmente, una formación ovaladita, no pasa de 1 centímetro, centímetro y medio. Y ahí está el cartílago y está también el huesito, las trabéculas óseas normales. Por supuesto que este cartílago tiene su pericondrio, ¿no? Vamos a encontrar acá el pericondrio que está cubriendo al cartílago. ¿Alguna preguntita acá? Muy bien, entonces pasamos a este otro tumor que es un dermatofibroma y su nombre lo dice, dermato, está en la piel o en el subcutáneo. Por un lado, dermato, fibroma, proliferación de fibroblastos que fabrican colágena, ¿dónde? En la piel. Entonces es una neoplasia de fibroblastos con colágena en el dermis y en el celular subcutáneo debajo del dermis, ¿no? Muy bien, entonces vamos a observar acá, esta es la epidermis deformada, porque siempre que hay un tumor acá, se deforma, y el tumor es este. No tiene bordes, no tiene límites, no tiene cápsula. Es una proliferación fibrosa con colágena que abarca un espacio que no se pasa tampoco, no abarca mucho. Medirá pues 1,5 centímetros, no más. Y hay colágena y hay fibroblastos. Y amplía el espacio subcutáneo dérmico. Y la epidermis empieza a proliferar hacia acantosis, pero con papilomatosis. Acá vemos papilas que se van metiendo como clavos epidérmicos hacia el dermis. Y se oscurece, se hiperpigmenta. Entonces, el dermatofibroma lo reconocemos por esto, porque está hiperpigmentado, porque es un nódulo hiperpigmentado. Y móvil. Y ahí está su composición, sus elementos fibroblásticos y su colágena. Y nuevamente en el patólogo Lines vamos a ver un poquito más de figuritas de dermatofibroma en la piel. Skin tumor no melanocítico. Acá. Por acá tiene que estar dermatofibroma. Doctora, una consulta. Dime tú. ¿Este dermatofibroma es en sí como los lunares medios duros, oscuros que aparecen en la piel? No, el lunar es un nebus, es un tumor de célula nébica. No, ese es Pero oscuro o puede ser blanquito. como una también. manchita. Ya, el dermatofibroma hace un bulto. Y ya te digo, mide 1 centímetro, centímetro y medio. Es grandecito. Los lunares también pueden ser tan grandecitos, pero no generalmente, no lo son. Y no es tan oscuro como un lunar, aunque hay lunares no pigmentados, ¿no? El nebus despigmentado. Inclusive hay melanomas no pigmentados. Vamos aprendiendo poco a poco, pasito a pasito. Tampoco podemos en una sola clase hablar de mucho para no enredarnos.
Vamos a ver el dermatofibroma. Acá está. Histiocytoma fibroso cutáneo también se le llama. Dermatofibroma. Lesión con fibroblastos e histiocitos. Benigno, dérmico, proliferación nodular de fibroblastos e histiocitos. Colágena, colágena atrapada a la periferia e induce, ¿no? A la periferia y folicular inducción comúnmente se ve. Ya, el colágeno está atrapado alrededor de, en la periferia y folicular, perifolicular tal vez. Ya, ¿qué más dice? Es benigno. ¿Qué más dice? Tumor fibroso, o sea, un fibrohistiocitoma, más que solo fibroso, es fibrohistiocitoma. Dice, en cuanto a la etiología, no hay nada claro, pero puede ser un proceso reactivo. Hay datas que muestran clonalidad, que favorecen su proceso, que sea una neoplasia. Pueden haber dermatofibromas múltiples en poblaciones de inmunosuprimidos. Es doloroso, mide de medio a 2 centímetros, de color variable, marrón, púrpura y forma de placa, nódulo o pólipo. Y cubierto por piel intacta. ¿Qué más dice? Bueno, hay un signo que es el signo de Pinch, que no nos interesa. No es el momento de aprender eso. Cuando seamos dermatopatólogos, ahí sí podemos aprender todo eso. Tiene un excelente pronóstico y raramente va a metastatizar. Bueno, hay algunos estudios que de repente han visto pues que puede convertirse en maligno, ¿no? La escisión completa es curativa, la escisión local amplia es adecuada para prevenir recurrencias, hay regresiones espontáneas también, y acá lo ven. Esta es la macroscopía del dermatofibroma. ¿Listo? ¿Ves? No se parece al lunar. Otro. Ay. ¿Dónde está la foto? Acá está. Miren ustedes, ¿ah? Esa es la macroscopía del dermatofibroma. ¿Ok? Ahora vamos a ver la histología. Este es el signo de Pinch. Está presionándolo un poco y hace como un hoyuelo. Ese es el signo de Pinch. Bueno, pues en dermatología también hay la dermatoscopía y también por la dermatoscopía lo reconoce. Bueno, vamos a salir para ver histología de dermatofibroma. Es simétrico, circunscrito. Las lesiones precoces son celulares, las lesiones tardías son escleróticas. Ahí está la piel y este es el dermatofibroma. Esto. Igual acá la epidermis y acá el dermatofibroma. Igual la epidermis y el dermatofibroma está acá. Es mucho más grandecito esta vez. Ahí está. Son fibroblastos e histiocitos, dice.
por eso le llaman fibrohistiocitoma. Y también hay un poco de colágeno acá. Proliferación de fibroblastos, dice, con colágeno. Proliferación de fibroblastos e histocitos. Acá la colágena y acá los fibroblastos. Toda esta es la zona del dermatofibroma. Igual acá, esta es la forma media ovalada. Es circunscrito este tumor. No tiene cápsula, pero sí es circunscrito. Acá está toda la colágena, la rosadita, y los fibroblastos y los histocitos por acá. Igual vemos acá, a mayor aumento, esto es un dermatofibroma celular, y ahí estos son los precoces, porque los más antiguos, los más añejos, son ya linizados, tienen mucha colágena y poco célula. Esta también es reciente, es early, es precoz. Dice que acá le han hecho un CD34 para ver los histocitos, los fibroblastos. Igual un CD10 que está haciendo ver hemosiderina. Bueno, acá han hecho queratina para ver la parte del epitelio suprayacente. Bueno, entonces ya hemos visto muy bien dermatofibroma y volvemos a lo nuestro. Acá está el dermatofibroma. Era la última lámina, jóvenes. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? Entonces vamos a preguntar nosotros. Y le vamos a preguntar a Liz Fiorella. Liz Fiorella, ¿cómo se denomina al tumor dependiente del hueso que sea maligno? Doctora, ¿me escucha? Sí. El benigno. El benigno. Osteosarcoma Muy bien. ¿Y el benigno? es el osteoma. Muy bien. Osteoma benigno, osteosarcoma maligno. Existen variedades de osteosarcomas, pero bueno, no se trata de ampliar más, sino de entender primero esta parte. Axel Ernesto, ¿estás? ¿Te hago una preguntita? Axel. Sí. Ya. Sí, ¿Cómo doctora. se llama el tumor benigno de la mama? Un tumor dependiente de glándulas nada más. Solo glándula. Está bien. ¿Es un fibroadenoma? No, adenoma nomás, porque el fibroadenoma tiene componente de los dos, de la parte glandular y de la parte fibrosa. Entonces, un tumor solo de parte glandular sería un adenoma, ¿no es cierto? Un adenoma mamario, un adenoma de la lactante, por ejemplo. Y su contraparte maligna, ¿cómo se llamaría? Adenosarcoma. Adenocarcinoma, porque ya hemos dicho Adenocarcinoma. epitelial carcinoma. Sarcoma es de tejido conectivo, del tejido del músculo, del hueso, de los nervios, del cartílago, ¿ya? Del mesénquima, muy bien. Maximilio Fuentes, ¿estás? Sí, doctora. Muy bien, Maximilio. ¿Cómo se denominaría a un tumor benigno a un tumor maligno de la piel, del epitelio escamoso?
fibrosarcoma. No. Carcinoma de células escamosas. Ya hemos dicho que el epitelio es carcinoma y adenocarcinoma. Sarcoma es para los tumores mesenquimales, o sea, aquellos derivados de la capa mesodérmica, no del ectodermo, que sería la piel. La piel viene del ectodermo, ¿no es cierto? Y del mesodermo viene el músculo, los vasos, los nervios, ¿qué más? No, nervios vienen del ectodermo también. Vasos, músculos, porque son varios tipos de músculos, tejido conectivo, células sanguíneas, eso. Kimberly Sí, Vianey, doctora. ¿cómo se doctora. denomina al tumor que se deriva de los linfocitos? De linfocitos, ¿Sí? linfomas. Linfoma. Y todos los linfomas son malignos. No existen linfomas benignos. Cuando hay un crecimiento benigno de los linfocitos se denomina hiperplasia, pero no existe tumor benigno de linfocitos, sino solo maligno, linfomas, que son linfomas de células B, de células T, de las células NK, el linfoma de células grandes, el linfoma folicular, etc., 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 son muchos. Camila Antonella, Sí, doctora, buenas tardes. a ver, ¿qué nos dices cómo se denomina al tumor de las células plasmáticas? Perdón, doctora, no le escuché muy bien. ¿Cómo se llama el tumor de célula plasmática? Ya hemos dicho que todos los tumores terminan en oma. ¿Sería un plasmacitoma? Muy bien, plasmocitoma. Cuando el plasmocitoma, y siempre es maligno, ¿eh? El plasmocitoma. Cuando el plasmocitoma es bien localizado, solo es plasmocitoma. Pero si este empieza a invadir médula ósea, se denomina mieloma múltiple. ¿Ya? Vamos a ver que nos responda Arlis. Arlis Beatriz, ¿te puedo hacer una pregunta? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Arlis, ¿cómo se denomina al tumor benigno del tejido adiposo? Lipoma, doctora. Lipoma. Existen varios tipos de lipomas. Y su contraparte maligna, ¿cómo se denominaría? Ese es liposarcoma. Muy bien. Julio Jefferson. ¿Estás, Julito? Doctora, presente. ¿Me escuchan? Muy Sí. bien. ¿Cómo le llamamos al tumor maligno dependiente del cartílago? Sarcoma. No, condrosarcoma. ¿Cómo? ¿Condro? Condrosarcoma. Muy bien. Sarcoma. Sí, muy bien. Yadirita, ¿estás o no? Yadira, Sí. Yadira Milagros. Sí, Ya, doctora. muy bien. ¿Cómo le llamarías a un tumor que crece del epitelio escamoso benigno? Un tumor benigno del epitelio escamoso, del epitelio estratificado o escamoso, que cubre la piel. Un adenoma.
No, el epitelio glandular da lugar al adenoma. ¿Un melanoma? No, melanoma es un tumor maligno de los melanocitos y el tumor benigno de los melanocitos es el nevus. Epitelioma. Epitelioma se llama, ¿ya? Epitelioma. Cuando es maligno, carcinoma de células escamosas. ¿Listo? Cuando este epitelioma tiene la forma como de una pirámide, como, más que pirámide, de una torrecita, así como larguito, se llama papiloma, ¿ya? Y los adenomas, cuando tienen una forma larguita, tienen pedículo o no tienen pedículo, pueden ser sésiles. El pedículo es el pedacito de tejido que lo une al tumorcito de su tejido normal. Algunos tienen pedículo, otros no tienen, ¿ya? Eso también. Brigitte, ¿puedo hacerte una pregunta? Brigitte, Brenda, Brigitte. Sí, doctora. ¿Ya? ¿Cómo se llama al tumor maligno de, ya lo dije, ya, ¿cómo se llama al tumor de las meninges? Meningosarcoma. Meningioma nada más, meningioma. Y te voy a decir otra cosa, que todos los meningiomas son benignos, no son malignos. Y te voy a decir otra cosa, ¿por qué los meningiomas son peligrosos? Porque crecen en las meninges y como las meninges están cubriendo a toda la masa encefálica que está encerrada en la calota, en el cráneo, que es hueso, que no cede, entonces va creciendo y va comprimiendo al tejido encefálico y puede provocar alteraciones graves. Por eso el meningioma es peligroso, pero no porque infiltre, no metastatiza el meningioma, no infiltra, crece bien circunscrito, pero hay que sacarlo cuanto antes, porque puede provocar isquemia, sangrado, muchas alteraciones. ¿Ya? Vamos a preguntar. Yo creo que hasta acá vamos a preguntar. Ya es tardecito, quisiera que hagan su pausa activa para que puedan también continuar estudiando más tarde y vayan a cenar. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que quieran hacerme, por favor? A la siguiente hacemos neoplasias malignas. A ver, jóvenes, ¿nadie me quiere preguntar nada? Entonces, solo me cabe despedirme y desearles una bonita semana, que la pasen bien y que se pongan a estudiar. Lean, por favor. Es apasionante este tema que se llama la patología oncológica. La patología oncológica que trata de tumores benignos y malignos. Y ya hemos visto las diferencias entre uno y otro. ¿Listo? Nos vemos entonces. Hasta la próxima semana. Chao, jóvenes. Un abrazo. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.